Antes de orar, antes de predicar, quiero hacer una oración. Porque aquello que nos sustenta, amados, lo que nos sustenta realmente es la vida de oración. Miren, la Biblia dice que un justo, cuando suplica, puede mucho. ¿Puede o no puede? Puede mucho, sí. Por su eficacia, la súplica de un justo. Entonces, imagínense decenas de justos, aquellos que fueron justificados por la sangre de Cristo. Imagínense lo que podemos ahora. Podemos tocar el cielo, golpear puertas, llamando a existencia. Entonces es hora de la oración. Es hora de la oración. Vamos a orar con fe, vamos a orar con alegría, vamos a orar con convicción. Padre amado y bendito, desde esta mañana, Señor, cuando me arrodillé en tu presencia, cuando puse el rostro en el piso, en una prueba de humildad absoluta, delante de mi Creador, con una dependencia. Tú me recordaste, Señor, que en esta noche personas que están debilitadas, personas que están sin esperanza, personas que no consiguen por el negativismo y el estrés del día a día mirar ni ver al autor y consumador de la fe. Entonces, Jesús, estoy aquí como tu profeta, estoy aquí como pastor de la iglesia, para que a través de mi vida, Señor, tú puedas hacer una señal en cada vida en esta noche. Tú puedas producir una maravilla, un prodigio. Sí, Padre. Tú puedes levantar a cada uno de nosotros para brillar, Dios. Señor, puede levantar hasta del polvo, del muladar, de la aflicción. El Señor puede levantar del polvo, del muladar y de la aflicción. Él puede ponernos sentados al lado de príncipes. Por eso, Señor, esta es nuestra fe. Este es el poder que habita en nosotros. Esta es la certeza y la convicción. Por eso oro por cada miembro de esta iglesia, por cada familia aquí representada, por aquellos que están del otro lado, Señor, y no pueden llegar o no pudieron llegar a la iglesia, personas con fragilidades, con enfermedades. Dios, en el nombre de Jesús, tomamos el escudo de la fe para apagar todos los dardos inflamados del maligno. Todos los dardos inflamados del maligno. Ahora derrotamos, despojamos, vencemos, quebramos, anulamos, pisamos. Se hace polvo debajo de nuestros pies todo aquello que los agentes perversos del diablo lanzaron en nuestros caminos, lanzaron en nuestra vida. Caen por tierra. Ahora apagamos los dardos, anulamos las flechas, el día malo, las trampas, los encantamientos. Contra tu vida no valen encantamientos, contra mi vida no valen encantamientos. Tenemos un Dios poderoso, aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que tiene el sí y el amén sobre la iglesia. Por eso, Señor, protege los hogares de esta iglesia. Bendice los hogares de esta iglesia. Que nadie sea apocado, disminuido. Por el contrario, en estos días difíciles es tiempo de ver lo que tú puedes hacer, Señor. Es algo infinitamente más de aquello que pensamos o hablamos en este momento. Dios, trae provisión a cada hogar. Trae abundancia, sustento. Tenemos muchos empresarios. Dios, haz de las empresas de tus hijos, Señor, un lugar de herencia espiritual y de riquezas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aquella persona que entró aquí frágil,
Quién sabe, alguien hasta pensó en suicidarse. Mas Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Que esta vida se manifieste ahora milagrosamente en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus caminos. Que los ángeles de Dios ministren trayendo señales, prodigios y maravillas a la iglesia. Fortaleza a tu iglesia, Padre. Levanta aquí hombres con coraje, mujeres guerreras. Ah, Dios mío. Levanta a tu pueblo, levántanos a todos. Queremos ser luz y sal, queremos cumplir nuestro llamado. Hacemos esto en el nombre de Jesús y decimos: tu hogar, tu casa, tu familia están debajo de la protección y la gracia del Señor Jesucristo. Nada te faltará. Nada te faltará en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Agradezcamos a Dios. Yo creo que Él respondió. Tenemos algunas personas que entraron al chat de la iglesia, personas de Ceará, personas de Campinas, de Recife, de Arraial do Cabo, de Campos. Temos núcleo de Partida Alferes com o pastor Paulo Roberto e a pastora Marilda. Tenemos gente de Brasilia, de Piracicaba, São Paulo, de Cariacica, Espírito Santo. Bispo de família, Bispo Haroldo acabou de comprar terreno para construir a casa do Pai. ANAC, o núcleo avançado da Cristo Vive de Nova Serrana. Tenemos gente del núcleo de Cristo Vive de Nova Serrana, de Carapicuíba, São Paulo, de João Pessoa, en Paraíba, en el sur de Brasilia, en Gravataí, Joinville, Santa Catarina, en Minas Gerais, en Recife, más gente, en Viçosa, Ceará. Continúen entrando en el chat, dejen su nombre, porque esto es fruto de oración de su apóstol. 8 horas y 15 minutos, 20 horas y 15 minutos en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Estamos dentro del tiempo, guardadas todas las obligaciones sanitarias. Estamos aquí en este santo lugar que Jesús dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Todo está listo. El ambiente está listo. El Espíritu Santo de Dios preparó este momento. Y yo tengo seguridad de que esta palabra que no vuelve vacía hará una obra eterna en la obra de todos, y todos digan conmigo amén, amén y amén. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Este é o dever que te tenho, que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Es el deber que te encargo a ti, querido hijo Timoteo. Te encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Emineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oremos. Padre amado y bendito, tu palabra es una semilla y yo voy a sembrarla en esta noche. Que al abrir mis labios y mi boca sea predicada y anunciada la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios que estuvieron ocultos de los tiempos eternos.
esa palabra que libera, que incendia nuestro corazón, esa palabra transformadora, esa palabra que no nos deja ser cobardes. Sí, la palabra de Dios nos da poder, amor y dominio propio. Por eso, Dios, usa mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón para que tu gloria sea conocida y el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Amados hermanos, familia, santos y preciosos, delante del Señor, novia de Cristo, ataviada de blanco, sin mancha, sin arruga. No hay defecto en la iglesia. Él la compró con su propia sangre. Hijitos míos, nosotros precisamos conocer cada día y ser instruidos, de hecho, sobre la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tierra. Tiene que haber un propósito en nuestra vida mucho mayor, mucho más amplio, mucho más largo, más alto, más profundo, como es el amor de Dios para nuestras vidas. Entonces Pablo le enseña a Timoteo diciendo: Timoteo, este es el deber que te entregué. Pablo le estaba diciendo: te voy a exhortar como apóstol, porque tú tienes un deber, un encargo. El deber que yo te encargué según las profecías que antes habías recibido. ¿Cuál es el deber que yo te encargo? Tenés que conocer que la vida espiritual es un combate. Ay, yo no tengo dudas, es un combate diario. Por eso precisamos estar revestidos de la armadura de Dios, con la convicción y la fe, con la espada del Espíritu. Amados, es un combate. Entonces le dice: tenés que combatir, Timoteo. Algunos dicen que tenía entre 16 y 18 años, muy joven, muy tímido, pero Pablo le dice: combate, firme en las profecías. Mira, Timoteo, combatí el buen combate. Pablo le está diciendo: mira, vale la pena combatir el buen combate espiritual. Vale la pena combatir el buen combate de la fe, porque hay personas combatiendo y luchando por muchas cosas que no tienen resultados. Hay personas luchando por su equipo de fútbol, por su sindicato, y que no ve resultados. Pero cuando tú recibes una encomienda de Dios, como lo estoy diciendo en esta noche, como Pablo le dijo a Timoteo, yo vengo a recordarle a la iglesia: todos nosotros aquí somos fruto de una profecía. En algún momento Dios se reveló a nuestro corazón. En algún momento Dios confortó, consoló nuestro corazón proféticamente. Entonces tenemos un deber, tenemos una misión, tenemos una incumbencia, tenemos una responsabilidad. Vuelvo a decir, combatir firmado en las profecías de Dios el buen combate. Y Pablo usó una metáfora militar. Está hablando de un combate, de una lucha seria e intensa que todos nosotros enfrentamos diariamente. Acuérdense, nosotros somos un espíritu con Jesús. Él es nuestro triunfo, Él es nuestra victoria. Satanás no puede entrar en nuestra vida. Él no tiene omnisciencia, no tiene omnipresencia, no tiene omnipotencia, pero Él puede con mentiras y engaña producir una oposición en este combate que tenemos todos los días. Entonces Pablo, en esta metáfora militar, él habló de un buen combate, es decir, una buena causa. Diga, una buena causa. Una buena causa. Cuando usted enfrenta a los enemigos de la fe, cuando usted enfrenta las herejías destructivas, cuando usted confronta las fortalezas del mal, esto se llama un buen combate. Vean que Pablo dice en 1 Timoteo 4:14.
No seas negligente en cuanto al don que hay en ti, el cual te fue concedido mediante profecía con imposición de mano del presbiterio. Entonces Pablo está renovando ese pensamiento a Timoteo, diciéndole, no seas negligente. Vos tenés un deber, yo te lo encargo como tu apóstol, no seas negligente. Porque, amados, en el combate espiritual de la vida cristiana, yo no puedo ser negligente, yo no puedo abrir brechas, yo no puedo fragilizar alguna cosa, yo no puedo usar una mala confesión, yo no puedo ser negligente, yo tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que ser obediente al Señor, tengo que esforzarme por la perfección, tengo que cultivar virtudes cristianas, porque yo sé que Dios tiene galardón para todas estas áreas de nuestra vida. Él dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que cree, que se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces es preciso creer. Vengo diciendo esto hace más de un año y nadie de este ministerio puede dejar de combatir su combate de vida de oración. No importa el horario. Lo que importa es que usted no puede ser negligente en cuanto a la oración. Por favor, hijos, no sean negligentes en cuanto a la vida de oración. No pueden dejar de combatir ese combate. Dice en el versículo 19, mira, Timoteo, mantén la fe. Mantener la buena conciencia. Porque algunos, esto fue lo que Dios me llamó la atención, algunos que rechazaron la buena conciencia vinieron a naufragar en la fe. Entonces es posible que una persona está en la iglesia, acompañando el día a día de la iglesia, pero si ella es negligente y no mantiene la fe, yo creo. No, pero el médico dice, no, eso es mentira, yo creo lo que la Biblia dice. Si usted mantiene esa confesión, si usted rechaza la fe y la buena conciencia, Dios anuncia que esos ahí naufragaron en la fe. Yo quería decirle a la iglesia, y hago eso con mucho respeto y ética, pero es verdad, que es la ley judaizante de la mayoría de las iglesias que trae al pueblo una mala conciencia. Porque la ley tenía defectos, la ley no podía salvar, no podía perfeccionar, la ley no es de la fe. Entonces, cuando se comienza a predicar la ley, cuando se comienza a fundamentar la vida de las personas en la ley, es un naufragio. En nuestro país tenemos generaciones, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nietos, bisnietos, generaciones enteras de personas que nunca conocieron las virtudes de Dios, nunca conocieron la sabiduría predestinada, nunca conocieron los misterios que estaban ocultos y empujaron la vida, nunca vieron a Dios actuar, nunca vieron a Dios hacer un milagro, una señal, promover un gran mover financiero. Hay personas que nunca vieron nada de eso. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe, creyeron una vez, pero después no creyeron más, creyeron el domingo, pero después el lunes se olvidaron de todo. Entonces, amados, precisamos tener una buena conciencia. Yo creo que la buena conciencia es una experiencia de un vivir espiritual perfecto. La espiritualidad nos da un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. No es hipócrita, una fe sincera. Por eso que 2 Timoteo 1:3 dice, Pablo continúa diciendo, doy gracias a Dios a quien desde mis antepasados sirvo con conciencia pura, porque sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
Entonces Pablo dice, yo siempre serví con una conciencia pura. Yo he explicado a la iglesia que esa conciencia es nuestro hombre interior que dirige nuestra vida. Y cuando tú tienes la capacidad dada por Dios y no negligencias delante de las circunstancias de la vida, decir, si esto está errado, me desligo. Si está correcto, estoy unido a eso. Y es importante, porque hoy en día hay un trueno, un ruido gritando en Brasil con las ideologías, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces tenemos que tener conciencia pura y decir, no, es esto lo que la Biblia dice. Entonces, si algo está contra la Biblia, yo no estoy de acuerdo. El casamiento entre tinieblas y luz, ¿es eso que Dios enseña en la iglesia? No, es luz con luz. La misma fe, si es posible, la misma iglesia, aprobación de los líderes de la iglesia. ¿Está en ese contexto? No, entonces está errado. Entonces nuestra conciencia nos hace tener una buena conducta. Yo no he dicho aquí que los creyentes son la nata de la sociedad. Los creyentes son las mejores personas del mundo. Dios me libre si tengo que comparar un ocultista con un creyente lavado con la sangre de Jesús. Dios me libre de hacer esa comparación. Entonces, la Biblia nos enseña que solo tenemos una buena conducta cuando se tiene una conciencia pura, cuando nuestra conciencia no nos condena, cuando no nos volvemos insensibles. Porque lo que pasa con la mayoría de las personas que están apartadas de la iglesia, de las iglesias, nadie se puede desviarse de Dios. Sos un espíritu con Dios, no puedes desviarte de Él. Si yo voy para el infierno, Jesús va al infierno conmigo, porque yo soy un espíritu con Él. Entonces, a veces la persona en el día a día deja una brecha, desesperanza, negativismo, y entonces poco a poco su conciencia va quedando cauterizada. Dice que hay personas que por su hipocresía, por su mala conducta hablan mentiras. Entonces, si son hipócritas y hablan mentiras, tienen cauterizada su propia conciencia. Es como una cicatriz. Ya hablé sobre esto, cuando una persona va al dermatólogo y el dermatólogo trae un bisturí eléctrico y cauteriza, cicatriza. Entonces imagina una conciencia con una cicatriz, porque hay personas que tienen conciencia cauterizada a hierro y fuego, tanto sufrimiento que la persona se vuelve insensible. Entonces cuando Pablo está reiterando buena conciencia, conciencia pura, porque nuestra conciencia es un instrumento de Dios para instruirnos cuanto al error, cuanto al pecado, cuanto a lo que es correcto, cuanto a lo que es cerrado y cuanto a la vida espiritual. Precisamos tener la aprobación de una buena conciencia delante de Dios. Fuimos lavados en la sangre de Cristo, libres de las obras muertas. Nadie más en nuestro ministerio hace obras muertas. Dios purgó, limpió nuestras vidas de todo eso. Pero miren lo que dice Pablo. Pode o anterior? 19, bispo? Vou esperar só segundinho para poder. Aí. Ahora sí. Não, eu quero o anterior, o 19. Tem, bispo? O que estávamos lendo há pouco? Aí. Versículo 19, primera de Timoteo, capítulo 1, dice, algunos, gracias a Dios, no son todos. Algunos que no mantuvieron la fe, que no creyeron en la verdad, que no tenían una buena conciencia de decir esto es errado, esto es correcto, esto puedo y esto no puedo. Dice que algunos rechazaron la buena conciencia y naufragaron en la fe. Algunas personas en la obra de Dios ceden.
ceden delante de las fuerzas de los pedidos malignos, naufragan, perecen. Porque la buena conciencia es guardiana de nuestra fe. Y cuando la persona no tiene una buena conciencia guardiana de la fe, perece, naufraga, cae. Y es muy triste, amado. Todos nosotros conocemos personas y tenemos aquí ejemplos de la iglesia, personas que convivieron con nosotros 5, 10, 15, 20 años, amaban al apóstol, no podían vivir sin la palabra de gracia, no podían despegarse de la iglesia, estaban apasionados por Dios, por la obra, pero de repente no mantuvieron la fe, no mantuvieron una buena conciencia, rechazaron la buena conciencia y naufragaron en la fe. Entonces, dice que, versículo 20, de entre esos algunos que no guardaron la buena conciencia, no defendieron su fe, algunos de entre estos se encuentran Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran estos, Himeneo y Alejandro? ¿Qué ellos empezaron a hacer? Empezaron a blasfemar, empezaron a hablar mal de la gracia, empezaron a servir a un pacto de muerte, a un pacto de sacrificios. Comenzaron a decir, no es solo la fe, hay que hacer un bautismo en las aguas. Jesús no fue tan perfecto como dicen. Él dio el primer paso en la cruz, después tú tienes que dar el segundo en el bautismo, en las lagunas. Entonces cuando tú comienzas, miren cómo la buena conciencia va siendo deteriorada por esos pensamientos, al punto de esa persona comenzar a blasfemar. Algunos blasfemaron, Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Eran compañeros de Pablo, predicaban la verdad, combatían el buen combate. Y de repente empezaron a blasfemar. Entonces Pablo dice, mira, voy a entregar tu cuerpo para Satanás, para que él consuma tu cuerpo, para que sean abreviados tus días sobre la tierra. Dice que fueron Himeneo y Alejandro, compañeros, cooperadores, estaban juntos, pero que comenzaron a blasfemar. Dice más, 2 de Timoteo 2:16, evita igualmente las habladurías inútiles y prófanas, pues los que usan de esta pasarán a una impiedad todavía mayor. El lenguaje de ellos corrompe y corroe como un cáncer. Entonces, Himeneo y Alejandro comenzaron a blasfemar. ¿Había alguna sospecha sobre estos hombres? No, estaban ahí en el día a día con Pablo. Daban testimonio en la sinagoga. Decían a todos, Jesucristo resucitado es el único, el vive, el reina. Mas dice que Alejandro y Himeneo naufragaron porque blasfemaron. Otros que usaron una lengua que corroía como cáncer. Entre estos incluyo Himeneo y Fileto. Estaban predicando judaísmo. Cuando Pablo decía, es por gracia, y como estos perdieron la buena conciencia y no mantuvieron la fe, decían, no es por gracia, es por Moisés. Ustedes no saben lo que pasó, Jesús ya vino. Entonces empezaron a propagar cosas heréticas
Y Pablo dice, estos corroen como un cáncer. Mira, amado, ya imaginó una persona que tiene cáncer, sus células se van deteriorando. Dice que hay personas que su lenguaje, su forma de hablar es como un cáncer, un metástasis, un cáncer que avanza y engalopa en la vida de la persona traicioneramente. Eran estos, Himeneo, Fileto, Alejandro, que estaban haciendo eso. Usaban palabras que contaminaban la fe como un cáncer. Perdieron la buena conciencia, no agarraron la vida de fe y empezaron a corroer cancerosamente y blasfemar contra Dios. Entonces, esto es importante saber por qué. Porque hay más personas en esto. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro, este es otro Alejandro, dice, me causó muchos males. Miren, una persona que no tiene una buena conciencia causa males a un apóstol. Quiere lastimar, quiere herir a aquel que Dios levantó, que lo llevó al tercer cielo, que le reveló el pacto de gracia. Dice que Alejandro, la Biblia habla entonces de un Alejandro, un Himeneo, un Fileto, y este otro Alejandro que hizo muchos males, que blasfemaban. Pero ¿cómo? ¿No era un compañero de la fe? Había sido un compañero de la fe. Había estado en los primeros lugares en las sinagogas. Era un fiel diezmista, contribuía para la obra del Señor, pero empezó a hacer muchos males. Y Pablo dice, el Señor le dará la paga según sus obras. Entonces vean estos casos, Alejandro, Himeneo, Fileto. ¿Cuál fue el resumen de la historia del final de ellos? Es que naufragaron. Naufragio. Y claro, nosotros estamos aquí para recordar que existe un combate. Si la vida cristiana es un combate, Jesús lo dijo, en el mundo pasarán por aflicciones. Nadie puede decir yo nunca pasé por aflicciones. Yo vivo como un ET, diseñando, dibujando en la luna. No, todos nosotros pasamos por aflicciones. Yo paso, tú pasas, todos pasamos por aflicciones. Pero Jesús dice, mas confíen, yo vencí al mundo. La Biblia no dice la vida espiritual será un mar de rosas. No, no dice eso. Vean que Juan 17:12, Jesús habló de otro. Dice, cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre que me diste y los protegí, y ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición para que se cumplan las escrituras. Judas era un ladrón, era un maestro del engaño. Miren lo que le voy a decir y es muy importante. Hasta Judas traicionar a Jesús, hasta el momento de la traición, cuando recibió las 30 monedas de plata, y dice, ¿quién es él? Judas dice, aquel que yo lo beso. Ese es, a ese agárrenlo. Entonces cuando Judas corrió para Jesús, Jesús le dice, amigo, ¿qué te trajo aquí? Y ese beso fue la señal que lo iría a llevar hasta el Calvario. Hasta que Judas lo traicionara a Jesús, no era uno de los dos apóstoles, sí era. Él no predicaba la verdad, sí predicaba la verdad. ¿Alguien sospechaba de algo errado en la vida de Judas? No. Él era el hombre que cuidaba de las finanzas. Las personas daban las ofrendas y él las ponía en un alforje. Era el director de finanzas del equipo, pero en el fondo él era un ladrón.
E Y ustedes saben cómo terminó Judas. Él se ahorcó y fue para el lugar que le era debido, es decir, el infierno. Hasta traicionar, nadie sospechaba de nada. Vean otro, 2 Timoteo 4:10. Ahora habla de un Demas. Dice, porque Demas, habiendo amado el presente siglo, me abandonó y se fue para Tesalónica. Crescente fue para Galacia y Tito para Dalmacia. Pero este Demas, porque él amó tanto el presente siglo, abandonó. Él era un parcero fiel de Pablo, pero él se apasionó por el mundo. En realidad, él tenía una vida dupla, contraria a la buena conciencia cristiana. Él amaba el mundo. Él tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Él adoraba a Dios, le gustaba ver a Pablo predicar, pero empezó a amar al presente siglo. Y les voy a decir, amados, la experiencia de un hombre de 68 años de edad, que ya viví tantas cosas y pasé por tantos problemas en la vida, déjenme explicarles. No ame el mundo. El mundo no tiene nada bueno para darnos. Tiene un príncipe en este mundo. Hay un príncipe en este mundo llamado Satanás, que él da con una mano y saca con las 4 patas. Esa es la verdad. Que ha seducido millares y millones de personas, especialmente aquellos que se apasionan por el mundo. Pastor, mas a mí me gusta el samba. Saca el samba de tu cabeza, amado. Sí, pero a veces el viernes a la noche mi vecino empieza a hacer un asado, poner batucada. Amado, no ponga el mundo en los primeros lugares. Claro que todos nosotros estamos aquí, no vivimos para el mundo, pero estamos en el mundo. Ahora, las cosas que el mundo ofrece, el sexo libre, la ideología de género, hombre con hombre, mujer con mujer, enseña al niño cómo se hace sexo, 6 años, y empezar a tomar hormonas. No, hermano, no se deje seducir por el mundo. Mi experiencia de 46 años de vida espiritual y 42 de pastor, no se apasione por el mundo. Porque cuando una persona se apasiona, primero oyó, vio, puso un piecito, le gustó, amó, se apasionó. Es un proceso. La caída espiritual es un proceso. Hoy yo no quiero más ir a la iglesia. Domingo no puedo porque tengo un compromiso. Y siempre va poniendo una excusa. No, hay muchas cosas en mi vida, no puedo. Sí, pero si tú luchas sin Dios, no vas a ningún lugar, esa es la verdad. Entonces dice que hay personas que se apasionan y se enamoran del mundo. Y creo que cuando Pablo habló de Demas, dice, Demas me decepcionó, me abandonó. Demas amó el presente siglo y me abandonó. Estaba allí al lado de Pablo. Cargaba los libros de Pablo, lo ayudaba a predicar. Pero comenzó a enamorarse del mundo. Pastor, yo amo el fútbol. Cuando hay un juego de mi equipo no puedo venir a la iglesia. Pongo al equipo en primer lugar. Pero el equipo paga tus cuentas, te da salud. No, más comienza a apasionarse por el mundo, por el presente siglo. Son muchas las situaciones. Entonces, la verdad es que lo que salva
el alma y exalta la vida. Es un Cristo vivo que no puede ser predicado ni anunciado por hipócritas. Es lo que Pablo está diciendo. Alejandro, Himeneo, Fileto, el otro Alejandro, Demas, son algunos. Quiere decir que había más, pero Pablo está diciendo algunos que naufragaron. Entonces, amados, te voy a decir algo y te lo vuelvo a repetir. Yo tuve muchas decepciones con algunas personas de nuestro ministerio. Hasta personas que andaban con nosotros llegaron a ser pastores, obispos, obispas. Exactamente como Demas, Alejandro, Fileto, Himeneo, como Judas que estaba en el grupo con Jesús, andaba el día al día con Jesús. Personas insospechables, mas por blasfemia, por errores de conducta, por amar el mundo, por X situaciones que la conciencia empieza a ser golpeada, esta gente naufragó. Dios me libre, mis amados. Algún día abandonar la buena conciencia, que Dios nos libre, porque quien no tiene capacidad de decir esto está errado, hay un naufragio anunciado. Pastor, mas usted sabe que Dios es amor. Entonces, Él es a favor de todas las formas de amar. Usted es muy cuadrado, es un fascista, está ultrapasado, es un fundamentalista. Dios cuando creó muchas formas de amar. Entonces la iglesia no puede oponerse al amor entre dos hombres. Existen algunas situaciones de nuestra sociedad, amado, que no pueden ser amadas por quien tiene una buena conciencia. No pueden. No pueden. Abandonar la buena conciencia es un preludio de un desastre moral. Tener una vida como tuvo el hijo pródigo, amados. El hijo pródigo estaba en la casa del padre y en la casa del padre tenía todo, tenía abundancia. Descubrió que el padre tenía una herencia. Para el judío, quien recibe la herencia del padre en vida es maldito. Entonces le dice, padre, yo quiero saber cuál es la herencia que me cabe. Y ese hombre abdicó, naufragó, fue para una tierra distante. Y allí disipó todos los bienes, todo el dinero, porque él vivió una vida disoluta, una vida de pecado. Hasta que un día se acabó el dinero que no tiene la bendición, se acaba. Pueden ser 50 millones, pero si no tienen la bendición de Dios, se acaban rápido. Entonces es muy importante esto. El hijo pródigo en un momento cae en sí y dice, ¿cómo pude llegar a este fondo del pozo? Siendo que en la casa de mi padre hay tantas cosas buenas y yo aquí estoy queriendo comer la comida de los puercos y nadie me da nada. Dice, yo voy a correr a la casa de mi padre, me voy a arrodillar, le voy a decir, papá, trátame como un empleado, como un trabajador. Dice, cuando él corrió, llegó al terreno del padre, dice, cuando el padre lo vio, corrió para él, lo abrazó, lo besó y dijo, este es mi hijo. Él no dijo este malandro, porque él estaba volviendo para el lugar que nunca debía haber salido. Y yo le voy a decir, amados, hay personas que pasaron por aquí, personas que pasaron por todas las iglesias también, que comenzaron a amar por todo el mundo, comenzaron a disimular, a ser hipócritas y cayeron. Tenemos 8 minutos todavía. Segundo de Timoteo 3:8 dice, de modo como Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Son hombres del todo corrompidos en la mente, reprobados en cuanto a la fe.
¿Quién fueron Janes y Jambres? Fueron personas que se rebelaron contra Moisés cuando Moisés comenzó a hacer milagros con su vara. Venían los mágicos de Egipto, hacían milagros, y venía Moisés con la vara y hacía otro milagro mayor. Entonces dice que había allí, en medio de eso, Janes y Jambres comenzaron a resistir la verdad. Moisés decía, la verdad está aquí, la verdad está del lado del pueblo de Dios, y ellos resistían porque eran corrompidos en la mente. Corrompidos. Pastor, ¿más hay cosas que corrompen la mente? Sí, ocultismo, artes mágicas, carta de tarot, lectura de manos. Si usted se deja enredar por una de esas situaciones. Teníamos una persona que venía aquí que me dijo, apóstol, a pesar de que yo era doctora, no hacía nada en mi vida sin consultar a un cartomante. O sea, estaba con la mente golpeada. No hacía nada sin consultar al cartomante. Entonces la Biblia dice, ellos no avanzarán. ¿Ven por qué mucha gente va bien en la obra de Dios y después empiezan a blasfemar o a murmurar? Otros comienzan a predicar en contra. Y ahí viene el naufragio, porque es un preludio anunciado. Entonces dice, ellos no irán adelante. Nadie que tiene una conciencia reprobada va hacia adelante, porque su insensatez será a todos evidente, como también aconteció con ellos. Entonces todas las personas que resisten la verdad, como Janes y Jambres resistieron, no van a avanzar. No tenés que decir, oh Dios, haz justicia. No, Dios va a hacer justicia. Tú lo pidas o no lo pidas, Dios va a hacer justicia. Porque de Dios nadie se burla. No sirve de nada que hables mal de Jesús, de la Biblia, de los pastores y después querer un milagro en la hora de la enfermedad. No sirve de nada blasfemar como hicieron en el carnaval y después llega el momento malo y decir, Jesús, sálvame de esto. No sirve de nada. La insensatez será evidente de todos. Porque cuando una persona resiste a la verdad es insensato. Y el insensato es conocido por todos. Es una insensatez, es un naufragio. Pablo dice entonces, 1 Timoteo 4:16, mira Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuidado, mucho cuidado, hay que tener cuidado. Cuídate no del hermano que está a tu lado, no es del vecino, no es de la suegra, no es del compañero. Dice, cuídate de ti mismo. Entonces, tengo que empezar a cuidarme a mí mismo para poder cuidar de mi familia. Si yo no tengo cuidado de mí mismo, ¿cómo puedo ser un predicador? Cuídate de ti mismo, mucho cuidado. De ti y de la doctrina, porque es la doctrina de gracia, amados, que es la verdad libertadora. Es el único evangelio de la incircuncisión. Pablo dice, si viene un ángel o uno de nosotros y predica otro evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Quien está debajo de las obras de la ley está debajo de maldición. Se desliga de Cristo. De la gracia ha caído. Eso es dramático. Entonces el Espíritu dice, hermanos, pastores, cuiden de ustedes y de la doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un deber, cuidar de nosotros mismos y de la doctrina. Porque haciendo así, salvarás tanto a ti como a tus oyentes. Quiere decir que si yo salvo de mí y de la doctrina, yo soy salvo. No es que eres salvo por causa de la doctrina. Dice, salvarás a ti cuanto a tus oyentes. Dice, salvar de problemas, de luchas, problemas, pérdida de empleo, de dinero, de personas buenas. Vas a salvar muchas personas, hasta de ir para caminos oscuros, si tú cuidas de la doctrina y cuidas de ti mismo.
Eu quero dizer aos senhores neste Yo final de quiero mensagem, decirles ahora en este final de não mensaje, abram mão no da doutrina se da graça. desliguen de la doctrina de la gracia. Não permita No permitan que no meio da panela venha que en el pouco de medio fermento. de la olla venga un poco de Você está lá fermento. fazendo o teu bolo. Estás ahí haciendo tu Você torta. põe fermento. Si Se pones você não puser fermento, o bolo el fica murcho, fermento, fica maçudo. Você põe fermento, ele cresce. la Assim é a torta lei. se hincha. Se Así es você la ley. deixar pouco de Si fermento, dejas un poco de fermento, meia un grama, gramo, nanograma, medio gramo, se você un deixa miligramo, pouco de si fermento, dejas a igreja un poco toda de é levada. levadura, toda la iglesia masa toda é leuda. levada. Toda la iglesia leuda. Então, meus amados, Entonces, não amados, afrouxe a sua no fé, afloje su fe. não deixe de seguir a No doutrina. deje de São seguir la deveres que doctrina. salvam Son de muitos deberes que problemas na salvan vida. de muchos problemas en la vida. Cuidado, Disse Paulo. dice Pablo, Muito mucho cuidado. Essa palavra cuidado Esa do palabra grego é cuidado, blepo, blepo cuidado, del atenção, griego, abra o cuidado, olho. Então, atención. meus amados, quantos guerreiros estão ¿Cuántos aí fora guerreros feridos? están allí fuera Quantas heridos? pessoas que já brilharam ¿Cuántas na obra de personas Deus, que como Alexandre, brillaron en la obra de Fileto, Dios, Jane, como Jane, Alejandro, esses nomes que Himeneo, estão aqui, alguns Fileto? deles, né, deve ter muito mais por aí Estos afora, son solo algunos nombres, pero perdidos e em apuros. ¿cuántos están Amados, nós perdidos y en estamos apuros? amarrados à verdade nesta Amados, igreja. nosotros estamos amarrados a la verdad Nós en esta somos iglesia. amarrados a uma Estamos retidão. amarrados Nós somos a la amarrados rectitud. até pelas palavras da Estamos nossa boca. amarrados hasta por las palabras de nuestra boca. Nós estamos Estamos enredados y amarrados por las palabras de nuestra boca. Quiere decir que si yo pronuncio una palabra de muerte, estoy preso de esa palabra. Pero si yo hablo algo de fe, estoy preso de esa verdad. Amados, nós temos uma fé fortalecida a cada culto. Amados, nosotros tenemos una fe fortalecida en cada culto. Deus não nos vê com falhas. Dios no Deus nos ve con fallas, Dios no nos imperfeições. ve con imperfecciones. Deus não cria Dios uma no crea una situação situación para que la persona se resbale y se aparte de la verdad. Dios no miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañarnos. ¿Cuál es nuestro triunfo? Nuestro triunfo viene de Cristo. Olha, amado, Miren, amados, Cristo nunca te decepcionará. Pode escrever aí, o Puede apóstolo escribir. falou no dia 5 do 5. Pablo, Cristo nunca me decepcionará. Cristo nunca te el decepcionará. apóstol Sabe dijo, por quê? Cristo Ele não nunca me falha. decepcionará. E não é Cristo no clichê, falla doutora y no Maria es de un Heitor, cliché. da Fiocruz, meu filho amado. Não é clichê No quando es nós un na igreja cliché dizemos, cuando decimos, Deus está Dios no controle. está en control. Não é clichê, No es un isto é uma cliché, verdade. es una verdad. É isto que nos sustenta. Esto es lo que nos sustenta. É isto que nos sustenta. Esto nos efetivamente. sustenta efectivamente. Então, cuida de ti. Entonces cuida de ti, Cuida da doutrina. cuida de la doctrina. Tem o cuidado. Ah, pastor, eu estou orando, Ten cuidado. cuidando daquela irmã da igreja. Ah, Não, cuida estoy de ti. cuidando a aquella hermana. No, cuida Cada de um de ti. per si, é um dever. Cada uno Cuida por da sí. doutrina. Ama a doutrina, Cuida de ti, viva a cuida de la doutrina, doctrina. Ama e la assim doctrina, vive la doctrina. Nunca, Y así nunca nunca, você naufragará nunca na vas a fé. naufragar en la fe. jamais. Jamás. Estamos sobre uma rocha Estamos que é Jesus. sobre una roca que es Jesús. E claro, Y o claro, apóstolo el disse, apóstol ninguém dice, suspeitava de Judas, ninguém nadie suspeitava sospechaba de de Alexandre, Alejandro, de Mineo, Mineo, Fileto, Ninguém Judas. suspeitava dessas pessoas. Nadie sospechaba de estas Que personas. às vezes a pessoa me pergunta, "Mas por que Porque que a o veces senhor las personas me consagrou preguntan, aquelas ¿por qué duas consagraste irmãs que ficavam aquellas aqui na dos frente, hermanas só que puseram estaban um irmão?" adelante, que Até después se então nada era opusieron? suspeito. Mira, As hermano, pessoas estavam hasta perfeitas aqui no entonces nosso meio. nada era sospechoso. Oravam conosco, Oraban tínhamos uma con reunião de oração antes do nosotros, culto lá em cima. Teníamos Todo mundo, reunión aleluia, antes del glória a culto de Deus. Até oración que um dia y estaban ahí, aleluya, gloria a Dios, não hasta que cuidaram un de día si, no se não cuidaron de cuidaram da sí, no doutrina. cuidaron la Eu não tive doctrina. culpa. Jesus Yo não no teve tuve culpa culpa. ter chamado Judas. Jesús no Ele tuvo precisava culpa ter de llamar a Judas, Judas. porque Él precisaba tener un precisava ter Judas, traidor. porque él E o precisaba tener un traidor. não podia ser um Y filho de el Deus. traidor Então no ele podía chamou ser Judas, un o hijo filho de da Dios. perdição. Entonces llamó a Mas Judas quem un dos hijo de outros perdición. apóstolos dizia assim, Jesus, nós ¿Quién de ouvimos los otros falar, está no apóstoles WhatsApp, está no Facebook. dijo, Esse Jesús homem aí não é flor que se cheira. está en WhatsApp, Ou que se está cheire. Não tinha en nada no Facebook? WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Esa no TikTok, não tinha persona nada. no es una Ninguém flor que se suspeitava, huela. andava. Jesus dizia, No, "Levante nadie as mãos", sospechaba ele nada. levantava. Jesús Judas decía, levantava levante las também. manos. Judas también levantaba. Vamos ajoelhar. Vamos a Judas arrodillarnos. Judas también se arrodillaba. Até que dia
hasta que un día Él traicionó a Jesús. Deus nos guarda, amados. Dios nos guarde, amados. Deus guarda minha Dios vida, guarde mi vida, meus mi amigos, familia, meus mis irmãos. amigos, Deus mis nos hermanos. guarda, Dios nos guarde para que seamos verdaderamente luz en esta tierra. Nossa sociedade precisa Nuestra de nós. sociedad precisa de nosotros. Brasil El precisa Brasil de nós. precisa O de mundo nosotros. precisa El de nós. mundo precisa de Deus está nosotros. levantando esse Dios está ministério levantando a este cada ministerio dia cada día para levar esperança para llevar àqueles que estão lá esperanza a fora, aquellos que están allí totalmente fuera, desnorteados, totalmente desnorteados, macambúzios, incapazes. están Só Jesus Cristo. incapaces. Portanto, Y Deus, solo cumpri a minha Jesucristo. missão, preguei a palavra, Señor, estamos encerrando cumplí mi esta misión, série prediqué sobre a tu boa palabra. consciência, Estamos cerrando esta e tenho serie agora sobre na minha buena mente, no meu conciencia. coração, um Tengo sentimento ahora en mi muito mente, forte en mi corazón, un de que sentimiento vidas muy foram fuerte transformadas de que vidas durante fueron esta série, transformadas em durante nome de esta Jesus serie en Cristo. E el a nombre de igreja do Senhor Jesús. diga amém, amém. Y la iglesia e dice amén, amén y amén. Nossa bispa vai dar a bênção Nuestro final. obispo va a dar Depois la vamos cantar bendición corinho. final. Quem Después precisar vamos a voltar a cantar un casa, coro. por gentileza. Quien desea volver a su casa puede hacerlo. Son las 9 horas. Levante sus manos al cielo. Erguiça o seu esqueleto. Estire su Obrigada, esqueleto. Senhor, por esta noite Gracias, maravilhosa. Señor, por esta noche Obrigada, Senhor, por maravillosa. esta palavra, Gracias, Senhor, Señor, por nos esta palabra que nos Senhor, direcciona a sermos a ser cada día mais fieles a ti, Senhor. Señor. Termos a tua consciência, a tua Nos mente, enseña a tener tu Senhor. conciencia, tu Levar cativa mente, nossa mente, llevar Senhor, cautivo à tua nuestra mente a presença. tu Muito presencia. obrigada, Muchas Jesus. gracias, Nós Jesús. te louvamos por isso, Pai. Te alabamos pedimos por agora eso. que Te tu nos pedimos ahora conduza que em nos paz, conduzcas en leva-nos paz. líbranos Llévanos dos en males paz, desse líbranos de mundo. todos los males de Guarda-nos este com os teus mundo. anjos, Pai, Guárdanos con porque tus nós ángeles, sabemos que tu és porque tú, poderoso para fazer porque tú eres poderoso para hacer infinitamente infinitamente más de todo lo que pedimos o Saia pensamos. daqui feliz e abençoado, Salga de aquí porque Deus feliz y tem uma obra bendecido, perfeita porque na Dios tiene sua una obra vida, perfecta e en tu Ele irá vida y Él la va a cumprir cumplir em en nome el de nombre de Jesus. Jesús. Gracia y paz, una buena noche. Amém. Até domingo. Amén, hasta domingo.